Señor, en el nombre de Jesús, estamos como todo domingo acercándonos a tu presencia, pidiéndote para que este día, Señor, tu palabra sea eficaz, sea efectiva, dé en el blanco en nuestras vidas, nos dé luz, nos dé revelación, podamos entender, Padre, cuáles son tus planes, cuáles son tus deseos para nosotros. Y que nuestro corazón reciba esa palabra, Señor, y tengamos el poder en el nombre de Jesús para aplicarlo a nuestras vidas y que nuestras vidas sean transformadas. Gracias por esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos, hermanos, con nuestra serie titulada Tomando en cuenta a Dios. Ya tenemos bastantes enseñanzas que se han venido sumando a esta serie de enseñanzas. En esta serie, el objetivo es que identifiquemos a esas prácticas religiosas repetitivas, huecas y sin vida que nos desconectan inconscientemente de esa relación con Dios. La idea es que al identificar todas estas prácticas, tú y yo nos demos cuenta si tenemos o no una relación viva con Él. Y si entendemos que no la tenemos, entonces que podamos volverlo a tomar en cuenta. ¿Estás conmigo? El domingo pasado tuvimos una enseñanza titulada ¿Es Dios parte de todos mis días o solo de mi domingo? Y te invito para que la escuchemos en nuestros canales de YouTube y de Spotify. Ahí está ya esta enseñanza, podemos disponer de ella, podemos recibirla ahí, podemos orar a Dios, podemos aprender nuevamente cosas que se nos pasaron, pero puede ser muy útil, te invitamos. Y hay todo, ya un cúmulo de enseñanzas más que domingo a domingo se vienen sumando y tú puedes llegar a tener un estudio exhaustivo. Con cada serie de enseñanzas que tenemos, tú puedes ahí ir aprendiendo, puedes ir encontrando más cosas, puedes orar a Dios con ello y de verdad yo creo que puede tu vida edificarse mucho. Te invitamos para que no menospreciemos ni tampoco ignoremos ese material que tenemos allí disponible. Es para todos ustedes y si lo quieres compartir con amistades, con familia, con quien gustes, puedes hacerlo. Amén. El día de hoy, la enseñanza del día de hoy se titula ¿Es Dios quien guía tu vida o tú decides el rumbo? Así se titula. Y el día de hoy vamos a partir de una historia del Antiguo Testamento. Y de esa historia vamos a aprender 3 puntos muy importantes para ti y para mí. Y quiero, a manera de introducción, quiero decir lo siguiente. En estos tiempos vivimos muy deprisa. Todo se decide por un solo clic. Hacemos muchas cosas por internet, las hacemos en línea. Se deciden las cosas con solamente un clic. Todo parece urgente. Vivimos tan aprisa que todo nos tiene sumamente ocupados. Y en este trajín del día de tan ocupados que estamos, parece que la voz que más escuchamos es la propia, es la nuestra. En medio de tanta actividad, muchos cristianos llevamos la Biblia en la mano, pero vivimos sin dirección de Dios en nuestros corazones. No tenemos tiempo para venir a encontrarnos en comunión con Dios. Consultamos más a Google que al Espíritu Santo. Buscamos más en línea dirección. Seguimos el impulso de nuestras emociones antes que la voluntad de Dios muchas de las veces. Y llamamos fe a decisiones que estamos tomando desde nuestra autosuficiencia, disfrazadas de espiritualidad. El día de hoy, hermanos, el cielo nos va a hacer una pregunta. De hecho, nos la hace una pregunta muy importante y no es si creemos en Dios. La pregunta ¿es realmente Dios quien guía nuestra vida? ¿O somos nosotros quien decidimos el rumbo? Y a Dios solo le pedimos que bendiga el camino que hemos elegido. Esa es la pregunta que nos hace el cielo el día de hoy. Porque, hermanos, caminar con Dios no es solo creer en Él, es rendirle nuestra voluntad.
No es movernos cuando nosotros queremos. Es obedecer cuando Él habla. En el momento que Él da la indicación. No es solo hacer cosas buenas. Es esperar su dirección y actuar con su presencia en nosotros. Hermanos, la historia que vamos a ver es una historia que nos va a confrontar y se encuentra en Números 14 del 39 al 45. Y en esta historia te quiero dar un breve contexto para que lo podamos entender. Ahí está, ahorita lo vamos a leer, pero escucha muy bien lo que voy a decirte. Israel quiso obedecer después de que había ya desobedecido. Se movió cuando ya hizo las cosas, después se movió sin la presencia de Dios, porque confundió su propio remordimiento con arrepentimiento verdadero. Y lo que parecía un paso de fe terminó en derrota para ellos. Lo vamos a ir entendiendo poco a poco, ¿sí? Escucha el contexto de la historia. Tú recuerdas cuando Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto. Estuvieron 40 años. Y después de haber salido de Egipto con milagros, 10 plagas Dios hizo para quebrar el orgullo del corazón de Faraón. Cuando por fin salió el pueblo de Israel, van dirigiéndose hacia el desierto y se encuentran delante el Mar Rojo. Y de repente ven que el ejército de Faraón viene detrás de ellos. Dios, de una manera milagrosa, abre el mar y el pueblo cruza en seco a través del mar y entra Faraón y todo el ejército queda sepultado en las aguas del Mar Rojo. Israel sale al desierto, los lleva Dios hasta el monte Sinaí. En el monte Sinaí reciben las palabras de Dios, la ley de Moisés la recibió allí. Dios se presentó ante el pueblo de Israel con poder, haciendo temblar la montaña, con relámpagos, con obscuridad, con fuego. Temblaba el monte y el pueblo viendo a Dios. Después de estar ahí, los lleva a Dios, los lleva a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Cuando por fin, después de muchos días de ir caminando, llegan a la tierra, están en los linderos de Canaán, Dios le da orden a Moisés y le dice: toma a un príncipe de cada tribu y envíalos a explorar la tierra. Y estos que van a explorar la tierra deben ver cómo es la tierra, si es una tierra productiva, si es fértil, cómo es el fruto de la tierra. Van a observar si la gente vive en ciudades amuralladas o no, si son ciudades que están desprotegidas, cómo es la gente, qué tanto preparación militar tienen, si viven en las montañas, cómo vive la gente, que exploren si hay ganadería, si hay esto, si hay lo otro. Fueron enviados a explorar y a ver a todos los que allí moraban. Y van a venir y van a dar la información. Y cuando vinieron, y tú recordarás la historia, estos exploradores fueron 12, trajeron del fruto de la tierra. Y la Biblia describe en el capítulo 13 que el fruto era tan grande y tan hermoso que un solo racimo de uvas no lo podían llevar una sola persona. Y tuvieron que meterle un palo, atravesarle un palo y entre dos traer un racimo de uvas. Así lo dice literal el capítulo 13. Y cuando llegan los 12 empiezan luego a dar información al pueblo sobre lo que habían visto esos 40 días que estuvieron explorando la tierra. Y 10 de los exploradores dijeron: es una tierra muy buena, pero está habitada por gigantes. Hay ciudades amuralladas. Nosotros parecemos langostas a un lado de ellos. Nos van a hacer pedazos. Son grandes. Ahí hay los gigantes de Anac, descendientes de Anac.
somos nosotros como nada ante ellos. Y les metieron al pueblo temor. Y después de que les metieron temor, el pueblo se empezó a alterar. Entonces Josué y Caleb dieron un informe, pero en lugar de ser negativo y lleno de pesimismo, fue muy positivo. Es cierto que hay gigantes, dijeron ellos. La tierra es muy productiva, pero Jehová está con nosotros. Está con nosotros, nos vamos a conquistar y van a hacer nada ante nosotros, porque Dios no está con ellos, está con nosotros. Así es que levantémonos y vayamos a tomar posesión de lo que Dios nos ha prometido. Pero no tuvieron impacto en el pueblo. El pueblo abrazó el temor y se alteraron todo el pueblo. Y dice la palabra de Dios que agarraron piedras e iban a apedrear a Josué y a Caleb. En ese instante, Moisés y Aarón se postraron delante de Dios y frente a todo el pueblo, y en el tabernáculo la presencia de Dios se empezó a manifestar. Y Dios le dijo a Moisés: apártate, voy a destruir a este pueblo, porque son rebeldes, y te voy a poner sobre un pueblo que sea obediente. Y entonces Moisés intercedió delante de Dios y le dijo: no lo hagas, porque si lo haces, ¿qué va a decir Egipto? ¿Qué va a decir toda la gente, los pueblos que saben que tú vienes con nosotros? Los sacó de Egipto para matarlos en el desierto. No hagas eso, le dijo Moisés. No lo hagas. Y entonces Dios le dijo: ciertamente no lo voy a hacer, pero dile a este pueblo que si 40 días fueron los exploradores a explorar la tierra, por cada día 1 año pasarán en el desierto vagando, hasta que esta generación incrédula, hasta que esta generación rebelde caiga muerta en la arena del desierto. Su descendencia, los menores de 20 años, ellos entrarán a la tierra, pero después de haber peregrinado 40 años. Esa fue la sentencia de Dios. Ahora sí, te voy a invitar que leas conmigo para que puedas entender este pasaje. Y dice: después, cuando Moisés comunicó las palabras del Señor a todos los israelitas, ¿qué pasó con ellos? Se llenaron de dolor. Sintieron el peso de la sentencia. 40. Así que a la mañana siguiente se levantaron temprano y subieron a la parte alta de las colinas. Vamos, dijeron, reconocemos que hemos pecado, pero ahora estamos listos para entrar a la tierra que el Señor nos prometió. Fíjense bien lo que está pasando. Toda la noche después de haber recibido la sentencia que iban a ir a pasar 40 años en el desierto, estuvo remordiéndoles la conciencia, su culpa, se sentían condenación y se levantaron con mucho ánimo y dijeron: vamos, reconocemos que hemos pecado, pero ahora estamos listos para entrar a la tierra que el Señor nos prometió. Pero Moisés les dijo: hey, ¿por qué desobedecen ahora las órdenes del Señor de volver al desierto? Dios les había dicho: váyanse al desierto, 40 años los voy a tener dando vueltas. Ah, no, ellos ahora sí quisieron ir a conquistar. Pero Moisés les dijo: ¿por qué desobedecen las órdenes de Dios de irse al desierto? No les dará resultado. No suban ahora a la tierra a conquistar Canaán, no suban ahorita. La orden es: vayan al desierto. Lo único que sucederá es que sus enemigos los aplastarán, porque el Señor no está con ustedes. Cuando enfrenten a los amalecitas y a los cananeos en batalla, serán masacrados. El Señor los abandonará porque ustedes lo abandonaron a Él. Sin embargo, el pueblo avanzó con insolencia
hacia la zona montañosa, aunque ni Moisés ni el arca del pacto del Señor salieron del campamento. Siempre que iban a la batalla, llevaban el arca del pacto, iban los sacerdotes, iba Moisés como respaldo al ejército para enfrentar la batalla. Y en esta ocasión no se movió ni el arca ni Moisés, se quedaron en el campamento, pero el pueblo sí fue a la batalla. Entonces los amalecitas y los cananeos que vivían en las montañas descendieron, los atacaron, los vencieron y los hicieron huir hasta Horma. Fue una gran derrota del ejército de Israel. Después, hermanos, de que Israel creyó el reporte negativo de los exploradores, se rebelaron en su corazón contra Moisés, contra Aarón, contra Josué y contra Caleb, y se negaron a entrar a la tierra prometida por temor a los gigantes. Entonces Dios se enojó mucho con ellos y les dio sentencia de 40 años de irse a vagar al desierto. Pero al escuchar el castigo, su corazón cambió de parecer. Como cuando el niño lo agarran haciendo la travesura, le dijeron que no agarrara galletas y lo agarran con la mano agarrando galletas y lo regañan. El niño siente remordimiento porque lo agarran en el momento. Ese tipo de remordimiento y de convicción es lo que sentía el pueblo de Israel. Entonces, cuando escuchó el castigo de Dios, el pueblo sintió en su corazón cambiar su actitud. Y quisieron entonces subir a conquistar. Ahora sí quisieron ir. ¿Mandé? Ok, ahora sí quisieron subir a conquistar la tierra como antes Dios se los había pedido. Y ellos dijeron, aquí estamos, vamos a subir al lugar que Jehová había dicho porque hemos pecado. Pero Moisés les dijo, ¡hey, no! Dios dijo que no vayan para allá. Dios les dijo que vayan al desierto 40 años. Que no fueran a pelear porque Dios no estaba con ellos. Pero ¿saben qué hicieron ellos? No oyeron a Moisés. No lo escucharon. Así es que subieron sin el respaldo de Dios y fue grande la derrota. De esta historia vamos a aprender tres principios, tres cosas importantes. Y el primer punto que vamos a aprender es, primero, obedecer es actuar cuando Dios lo indica, no cuando nosotros queremos. En su rebeldía, hermanos, el pueblo quiso apedrear a Josué y a Caleb. Pero Dios se manifestó en contra de ellos y les dio sentencia de que no estaba con ellos. Eran rebeldes, eran desobedientes. Pero una vez que ellos sintieron el castigo, cuando conocieron cuál era el castigo que iban a recibir, entonces ellos ahora sí quisieron ir a la guerra. Pero Dios no estaba en esos planes de ellos. Porque ellos estaban siendo movidos por la culpa y por el remordimiento, y no porque su corazón estuviera rendido a Dios. Así es que, hermanos, obedecer fuera de tiempo es seguir desobedeciendo. ¿Están conmigo? Y quiero decir algo muy importante, hermanos, y quiero que escuches con mucha atención. Hay momentos cuando sabemos lo que Dios quiere, ¿verdad que sí? Hay momentos cuando tú y yo sabemos, sentimos en el interior lo que Dios quiere, pero no lo hacemos. Luego ya ha pasado, fíjate muy bien esta palabra, ya ha pasado el momentum. ¿Captas? Cuando pasa el momentum, ahora sí queremos, pero ya pasó atrás. Ya no es el momento de Dios. El momento de Dios es nuestro momentum. Es el momento preciso cuando hay que actuar. Ese es el momentum. Y
Israel desobedeció en el momentum de Dios. Y luego quiso obedecer cuando ya no era tiempo. Eso no era obediencia. Continuaba siendo desobediencia. La Escritura habla y dice en Eclesiastés 3:1, todo tiene su momento oportuno, todo tiene su momentum. Hay tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Monse se despertó en la madrugada y empezó a su cabeza, a hacerle una jugada. Y decidió venir a su devocional. ¿Y sabes una cosa? Así habla Dios, como ella lo expresó. Lo que ella recibe en su devocional al instante, en una búsqueda de Dios, es toda tu necesidad, entrégamela. Ora en todo momento. ¿Y qué no dice Dios que en todo momento oremos? Entonces, cuando estamos en dificultades, ese es el momentum para orar, para confiar. Dios le dijo a ella, dame tu carga. Ora a mí, dame tu carga, dame tus problemas, dame todo lo que te mortifica. Y mi paz va a guardar tu mente y tu corazón. Y seguramente después, como angelito, caíste otra vez a dormir. Porque eso pasa en el momentum, cuando obedecemos en el momento preciso, Dios se hace presente. Si Israel hubiera obedecido en el momento preciso, Dios se habría hecho presente. Los amalecitas y el pueblo que vino contra ellos no les hubiera hecho nada. Es más, si tú lees la palabra, todo Números, Deuteronomio, bueno, desde Éxodo, que el pueblo hizo su peregrinaje, y con Josué, cuando entró ya a la tierra de Canaán y conquistaron, fueron haciendo retroceder a los moradores de aquel lugar. Nunca, dice la Escritura, cuando fueron con el respaldo de Dios, nunca, ni un solo israelita murió. Nunca, en ninguna batalla. Porque Dios peleaba por ellos. Esta batalla, la primera que iban a tener, que el pueblo desobedeció a Dios y después sí quisieron ir, pero ya era fuera de tiempo, es el único momento cuando en el intento de conquistar Canaán tuvieron bajas. Es la única. Pero porque lo hicieron sin que Dios fuera con ellos. Eso pasa cuando nosotros hacemos lo que queremos, cuando no actuamos cuando Dios lo indica. Esta es la enseñanza para ti y para mí, hermano. La palabra de Dios en Hebreos 3:7 dice, por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz, si alguien oye su voz hoy es el momento de actuar. Pero si oímos la voz de Dios, fíjate lo que dice aquí, no endurezcan su corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Cuando una persona no actúa en el momentum de Dios, uno abre su oído para oír su propio razonamiento. Cuando uno abre su oído y pone atención a lo que siente uno, es que me da temor, y uno empieza a escuchar los pensamientos que derivan de esas cosas y uno deja de oír la voz de Dios. Entonces, cuando estamos oyendo a nuestros propios temores, a nuestros propios pensamientos, nuestras propias conjeturas, se endurece el corazón y resistimos al llamado de Dios. Eso pasa, hermanos. Así es que ser guiados por Dios, hermanos, es seguir su voz desde el principio. No se trata de hacer lo correcto cuando ya pasó el momentum. Mira, ¿qué pasa cuando Dios nos pide que perdonemos
a una persona. No, muchos de nosotros, no, es que no siento perdonar. Y uno endurece el corazón y deja pasar tiempo. Pero hay momentos precisos cuando uno siente que Dios te está diciendo, habla y dile que lo perdonas. Cuando uno resiste a eso, se endurece el corazón. El resultado es que, como acabo de decir, el corazón se endurece y da oportunidad a que empiecen a crecer el resentimiento y la amargura. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque la obediencia tardía no da el mismo fruto. No da el mismo fruto. ¿O qué pasa cuando Dios te pide que le des a alguien? Y de repente uno dice, no, es que me hace falta, es que no me sobra. O ya que tenga suficiente voy a dar. Dios nos habló en este momento. Y cuando uno no obedece a Dios en el momentum, el corazón se endurece. Y después ya no somos sensibles. Se nos fue una oportunidad para sembrar en alguien, para que Dios traiga más semilla a nuestra propia vida. El fruto verdadero de Dios pierde su oportunidad de dar su fruto en nuestra vida, porque no obedecimos en el momentum. O estás tú ahí con los amigos y de repente sientes un peso en tu interior que te dice, háblale a fulanito, háblale de mí. Y uno dice, aquí con todos mis amigos, no es el momento oportuno, me da pena. ¿Cómo voy a hablarle? Y uno resiste eso y no lo hace. El resultado es que esa persona que tenía el corazón abierto en ese instante y pudo haber recibido a Cristo en su corazón, perdimos la oportunidad. Pero en nuestro corazón hay un resultado también. Necesitamos ser sensibles, hermanos. Es tan importante que como hijos de Dios aprendamos a identificar la voz de Dios a nuestro corazón y dejemos de oír tanto nuestra propia voz. En cada caso, hermanos, la obediencia tardía no es obediencia. Demuestra falta de sujeción. Cuando Dios habla, hermanos, el tiempo de obedecer es en ese mismo instante, no es después. ¿O qué te parece? Un agricultor hace la compra de la semilla, una semilla de muy buena calidad. Augura un fruto extraordinario, pero intenta sembrar después del tiempo, después del momento oportuno. ¿Qué va a pasar con su siembra? ¿Mandé? No crece y no va a dar su fruto, hijo. Van a salir plantitas, a lo mejor de un tamaño, un marchito, de frutos raros. ¿Por qué? Porque no era el momento. ¿Verdad? Si en esas cosas naturales podemos entender perfectamente, de igual manera en nuestras vidas, hermanos, a Dios es necesario obedecerlo en el momento que Él lo indica. No cuando tú y yo consideramos que es lo correcto. ¿Sí? Así es que si actuamos fuera del tiempo de Dios, no solo perdemos dirección. Fíjate muy bien en esto, hermano. Perdemos su respaldo. Eso le pasó a Israel. Fue a la guerra después de que era el momento que Dios lo había indicado, pero fue sin el respaldo de Dios. Y esto nos permite entrar al punto número 2. Sin la presencia de Dios, hasta lo que es bueno falla. Ese es el segundo consejo, la segunda verdad que quiero que no perdamos de vista y la vamos a aprender de esta historia de Israel cuando quiso obedecer tarde.
Israel pensó que era una buena idea ir a conquistar a la tierra. De hecho, eso era el deseo de Dios, ¿verdad? Pero sin su respaldo no hubo victoria. ¿Saben por qué? Porque Dios no aprueba ni apoya los planes que Él no ha indicado. ¿Están conmigo? ¿Sí? Hermanos, hay cosas que parecen correctas, como predicar, como servir, como tomar buenas decisiones que protejan a nuestra familia, a nuestra casa, X, como restaurar una relación ahí rota. Pero hermanos, si nosotros al hacerlo no somos guiados por Dios, todo puede terminar en frustración. Porque necesitamos ser sensibles si es la voluntad de Dios. Yo tengo mucha experiencia sintiendo que Dios quiere que comunique el evangelio a gente. Pero ha habido muchas ocasiones en las que yo por mis pistolas, he ido y he intentado. Y estoy dale y no se abre el corazón, resisten. Y yo digo, bueno, pues, ¿qué pasa? Y he aprendido al paso del tiempo que si Dios no indica que vaya, no voy mejor. ¿Por qué? Porque es pérdida de tiempo. Aunque parezca algo bueno predicar el evangelio, ¿o qué de nuestro servicio a Dios? ¿Estamos sirviendo desde la comunión con Dios o estamos sirviendo por costumbre? Y no digo que sea malo, hermanos, hacerlo, pero es bien importante que nosotros nos movamos desde la comunión con Dios. Si no somos guiados por Dios cuando estamos haciendo las cosas, de verdad, todo puede terminar en frustración. El pueblo subió a pelear fuera del momentum y Dios no subió con ellos. Inicialmente Dios les había dicho, vayan a la guerra, pero ellos se detuvieron. Era el deseo de Dios, por eso habían venido los exploradores y el paso que seguía era ir, pero había que pedir la dirección y la estrategia a Dios. El pueblo se lanzó en un plan personal y Dios no los acompañó. Entonces, cuando sin la presencia de Dios, hermanos, hasta lo que parece que es bueno, falla. La palabra de Dios en Éxodo 33, 15 y 16 dice, entonces Moisés dijo, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa de todos los demás pueblos de la tierra. Moisés entendía perfectamente que cada paso que daban en el desierto tenía que ser respaldado por él, porque en el siguiente kilómetro, en un desierto abrasador de calor, toda la nación podía morir. No era posible que se mantuvieran vivos por sus facultades. Milagrosamente Dios los llevó en el desierto, pero Moisés entendía que tenía que la presencia de Dios estar con ellos. Si no, Moisés le dijo, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. En Juan 15:5, ya lo hemos revisado este versículo en muchos sentidos y dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Aún lo que parece bueno sin la presencia de Dios falla. Salmo 127:1 dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada.
Porque aún lo que parece bueno sin la presencia de Dios falla. Mira estos ejemplos. Cuando iniciamos un proyecto para Dios sin antes orar ni consultar. Alguno de nosotros puede abrir un ministerio, un grupo de oración, pero aunque su intención sea buena, no ora y no busca dirección ni confirmación, no busca dirección de Dios. Cree que porque esto es algo bueno, entonces Dios lo va a bendecir, Dios lo va a respaldar, pero nunca pidió dirección ni consultó a Dios si era bueno hacerlo o no hacerlo. ¿Cuál es el resultado? Lo está haciendo. Tiene esa célula de oración, tiene ese grupo de evangelismo, está haciendo aquello, pero lo está haciendo por su propia iniciativa. No tiene el respaldo de Dios. Al paso del tiempo se siente agotado, frustrado, se siente mal, siente y se cuestiona y dice, ¿qué pasa? ¿Por qué Dios no me respalda? Porque aún lo que parece bueno, si la presencia de Dios no está allí, falla. Servir por tradición y no por comunión, todo falla. Tomar decisiones importantes sin buscar la dirección de Dios. Alguno de nosotros puede aceptar alguna nueva relación en su vida. Puede aceptar un nuevo empleo. O decide cambiarse de ciudad porque cree que es lo que más conviene, pero no ora a Dios y no recibe la paz de Dios en su corazón. La persona puede pensar que mientras haga su parte todo va a estar bien. Pero ¿cuál es el resultado? La persona al hacer el cambio, al hacer el movimiento, empieza poco a poco a sentirse frustrada, se empieza a sentir seca, se siente como desconectada. La persona empieza a darse cuenta de que hay demasiados obstáculos, demasiadas trabas para hacer aquello. Se da cuenta de que todo lo que hizo lo hizo en sus fuerzas, no con el respaldo de Dios. Porque sin la presencia de Dios, hermanos, aún hasta lo que parece ser bueno, falla. Mira, tú puedes tener una lámpara hermosa, puede ser moderna y puede estar colocada en el lugar perfecto. En cuanto al contexto del diseño del lugar y de todo el balance de las cosas, la lámpara tiene el diseño perfecto y está ubicada en el lugar perfecto. Pero si no la conectas a la corriente de la luz, no va a dar luz, no funciona. Así somos tú y yo sin la presencia de Dios. No hay fruto. Y aunque todo parezca bueno, aunque todo parezca estar bien, si no estamos conectados al Señor, ni siendo dirigidos por Él, todo falla. No importa lo que hagamos, ni cuán buena sea la causa. Si Dios no va con nosotros, aunque vayamos en su nombre, no habrá victoria. Entonces, ¿por qué insistimos tanto en movernos por nuestra propia cuenta? ¿Por qué nuestra actitud tan persistente de seguir moviéndonos en nuestra autosuficiencia? Sin consultar a Dios, sin pedir consejo, sin buscar dirección. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué nos levantamos cada mañana y nos arrancamos tomando decisiones, planeando, pero nunca vinimos a Dios a preguntar y a decirle, sé mi guía en este día? ¿Por qué persistimos tanto en movernos por nuestra propia cuenta? ¿Te digo por qué? Porque creemos que es lo mejor para nosotros. Claro, es nuestra autosuficiencia. La razón es esta. No hemos rendido nuestra voluntad. Y esto nos abre la puerta para nuestro tercer punto de análisis.
El tercer punto es el arrepentimiento nos regresa a Dios. Después de habernos equivocado, nos arrepentimos, el arrepentimiento nos regresa a Dios. Pero solo rendidos somos guiados por Él. Si no somos personas que tenemos rendido el corazón a Dios, no puede guiarnos. Ahí está el pueblo de Israel. Se había arrepentido, se sintió el pecado suyo porque Dios lo reprendió. Pero su corazón no estaba rendido, hicieron su propia voluntad de todas maneras. Y aquí, hermano, de verdad te digo, le pido a Dios que su Espíritu Santo sea el que nos revele a ti y a mí el verdadero significado de rendir nuestra voluntad y nuestro corazón. Cada uno en su propia comunión con Dios, que Dios le revele lo que verdaderamente es rendir el corazón. Como dije hace un momento, el verdadero arrepentimiento nos regresa y nos sujeta a Dios en obediencia. No nos impulsa a movernos desde la culpa ni por vergüenza. Así actuó Israel. Israel actuó desde la culpa y desde la vergüenza. Por eso es que dijeron, la regamos, vamos a ir mejor, ahora sí vamos a ir, ahora sí ya estamos listos. Espérame, Moisés les dijo, espérense, ¿qué están haciendo? Siguen en desobediencia porque su corazón no estaba rendido a Dios. Se movieron desde la culpa y desde la vergüenza. Hermanos, con frecuencia fallamos, pero no por malintencionados, sino porque nuestro corazón no está rendido. Seguimos haciendo nuestra propia voluntad. Queremos hacer lo bueno cuando nosotros queremos y a nuestra manera. El pueblo dijo, hemos pecado, ahora sí iremos, pero no estaban rendidos. Era su propio remordimiento y su propia culpa la que los impulsó a ir, pero fueron sin el respaldo de Dios. Así es que, mi hermano, la guianza de Dios no se sustituye con ideas nuestras bien intencionadas. Dios no se compromete con aquello que no es su voluntad. La palabra de Dios en Lucas 22:42, Jesús dijo lo siguiente, Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Jesús se encontraba a unos instantes de que fuera aprehendido para ser crucificado. Primero para ser castigado, latigado y herido por los pecados. Jesús sabía lo que se avecinaba. Y Jesús, hombre, clamó al Padre y le dijo, Padre, dame chance, no quiero pasar esto. Sentía miedo, sentía temor, sentía que aquello estaba fuerte, pero se sujetaba en obediencia al Padre y dijo, pero no quiero que se haga mi voluntad, quiero que se haga la tuya. Entonces sometía todo su deseo, sometía todo lo que sentía, sometía todas las ganas que tenía de salir corriendo y se sujetaba en obediencia a la voluntad del Padre. Es algo que a ti y a mí nos falta. Sujetar nuestra voluntad, rendir nuestro corazón. Proverbios 3, 5 y 6 dice lo siguiente. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Y sabes una cosa? Por si alguno de nosotros todavía llega a pensar que puede tener muy buenas ideas y puede darle sugerencias a Dios, la Escritura en Isaías 55, 8 y 9 dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. O sea, Dios diciéndole al hombre, ni pienses ni creas que lo que tú piensas es mejor que lo que yo pienso. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos
están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. La versión Reina Valera dice que son más altos. Versículo 9. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Nadie de nosotros puede tener mejores ideas que Dios. Nadie. Muchos de nosotros queremos usar a Dios como si fuera un GPS. Pero lo queremos usar solamente cuando estamos perdidos. ¿Sí? ¿Sabes una cosa, hermano? Caminar con Dios es estar conectados con Él todo el tiempo, recibiendo dirección. Todos los días, en cada momento, no solo cuando nos hemos salido del camino. Así es que si alguno de nosotros reconoce que su vida la vive más desconectado que conectado, este es un buen momento para recapacitar y para ponerse a cuentas con Dios. Y decirle, Padre, perdóname, me he salido del camino. Y como dice el Salmo, reconoce al Señor en todos tus caminos. O sea, reconoce que la has regado, que te has hecho tu voluntad, has seguido tus propias ideas. Reconoce al Señor en todos tus caminos y Él, dice, va a enderezar tus veredas. O sea, nos trae de vuelta al camino, porque Él es el único que sabe lo que nos conviene. Él es el único. Así es que, hermanos, caminar con Dios no es ni por emoción ni desde la culpa. Es someter a Dios toda nuestra forma de pensar y todas nuestras decisiones tienen que ser filtradas por Él. No decidimos ni tú ni yo. Es el Señor el que nos muestra por dónde. Él pone el impulso en nuestro interior para ir adelante. Y si tú y yo encomendamos nuestro día a Dios, la Biblia dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Cuando vayas caminando, cuando estés decidiendo las cosas, tú sentirás una certeza en tu interior. Adelante, es el Señor el que va contigo. Y Él va decidiendo en ti. Va poniéndote sentir, te va poniendo criterio, te va poniendo imaginación, te va poniendo ideas, te va poniendo dirección. Y ya no eres tú, es Él a través tuyo. Pero es importante que nos habituemos a buscar su dirección, a conectarnos con Él desde temprano, para que Él nos guíe. Y no demos lugar a nuestro propio criterio a que tome decisiones. Solo cuando rindamos el timón de nuestro corazón, Él entonces podrá guiar nuestras vidas, hermanos. Y mira, fíjate lo que dice este versículo en Lucas 9:23. Después Jesús les dijo a todos los que estaban allí, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar dispuesto a tomar su cruz cada día y seguirme. La versión Reina Valera dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. ¿Verdad? Tiene que negarse a sí mismo. La Nueva Traducción Viviente dice, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. O sea, es nuestro propio yo. Tenemos que negarnos a eso. Tenemos que cambiar nosotros. En el año 2023 tuvimos una serie de enseñanzas titulada La purificación y la transformación del alma. Y estuvimos hablando de una cantidad de defectos humanos que tenemos nosotros a la luz de las Escrituras. Y estuvimos viendo cómo es necesario que nuestra alma sea transformada mediante una renovación de nuestra mente. Quien no se renueva, no cambia, no se transforma. No puede ser discípulo de Dios porque va a seguir haciendo lo que le da la gana.
Hermanos, el pueblo de Israel quiso arreglar las cosas, pero no se rindió a Dios. Siguió en desobediencia. Luego quisieron obedecer, pero lo hicieron a destiempo. Error. Quisieron ir a conquistar, pero sin el respaldo de Dios. Otro error. Quisieron actuar, pero sin someter su voluntad. Otro error. Y al final terminaron derrotados. En 1 Corintios, en el capítulo 10, habla y dice que todo lo que le pasó al pueblo de Dios quedó escrito para enseñanza de los que hemos alcanzado los fines de los tiempos, tú y yo. Este ejemplo, esta historia quedó escrita para enseñanza nuestra. Porque en esta historia los errores que ellos cometieron son los mismos errores que venimos cometiendo tú y yo. Y de la pérdida de ellos tenemos tú y yo que rescatar una enseñanza, un aprendizaje para que podamos caminar correctamente. Dios nos llama a vivir en obediencia, pero ¿quién puede obedecer si no sujeta su voluntad, su corazón a Dios? Pónganse de pie, por favor. El pueblo de Israel, hermanos, fue muy terco. Hizo muchas cosas fuera de lugar, fuera de orden. Y todo eso describe en gran medida las formas como tú y yo también actuamos. ¿Cuántas veces tú y yo hemos hecho lo mismo? Hermano, grábate esto que está aquí enfrente. Dios no quiere nuestros planes, no quiere nuestras ideas, no quiere incluso nuestras fuerzas. Él quiere nuestro corazón rendido, quiere nuestros oídos atentos y quiere nuestra obediencia a tiempo. Si Él tiene nuestro corazón, entonces nuestros planes se rendirán a Él. Si Él tiene nuestro corazón, entonces nuestras ideas estarán rendidas a Él. Si Él tiene nuestro corazón, entonces nuestras fuerzas estarán a su servicio. Por eso busca el corazón. Hoy Dios nos hace esta pregunta. ¿Es Dios quien guía tu vida o tú decides el rumbo? Te quiero dar oportunidad para que cierres tus ojos y hables con Dios. Estoy seguro que Dios te ha hablado. Estoy seguro que te ha dicho cosas personales a ti. Y con esas cosas que Él te ha hablado, con eso que has sentido en tu corazón, que Él ha puesto en ti, con esas cosas habla con Él. Arrepiéntete si es necesario. Cédele a Dios el timón de tu corazón. Dile que te ayude a no resistir su voz. Dile que te enseñe a caminar con Él. Tienes derecho a ignorar cómo se camina tomado de su mano. Tenemos derecho a ignorar incluso cómo distinguir su voz. Tenemos derecho incluso a reconocer que hemos sido desobedientes, pero donde sí sería una lástima es que permanezcamos siguiendo igual. Hoy es una muy buena oportunidad para recapacitar. El Señor dijo al pueblo de Israel, vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, yo los voy a hacer descansar. También le dijo a Israel, vengan, pongámonos a cuenta. Han desobedecido de muchas formas, vengan, pongámonos a cuenta y yo voy a emblanquecer sus pecados. Todas sus rebeliones las voy a quitar. Lo que Dios desea es que nuestro corazón venga ante Él de manera rendida, de manera arrepentida, reconociendo el error. Esta es una buena oportunidad para ti, para hablar con Él y ponerte a cuenta y pedirle que Él guíe tu camino. Padre, gracias por esta palabra.
por este tiempo que hemos tenido. La reflexión de tu enseñanza, Señor, es poderosa, está llena de verdad, es luz en medio de nuestras vidas, es luz en este mundo de tinieblas, Señor. Enséñanos, guíanos, Padre. Que ya no sigamos, Dios mío, haciendo nuestra voluntad, sino que hagamos tu voluntad en todo momento, en el momentum, cuando tú lo indicas. Padre, estos mis hermanos son tuyos. Habla a sus corazones. Enséñanos a vivir, Dios mío, como tú esperas que vivamos. Toma el control de nuestro corazón, Señor. Espíritu Santo, háblanos, guíanos. En el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Una última expresión, mi hermano. Cuando Dios guía nuestro camino, nunca hay derrota, aunque haya un desierto amenazador. Amén. Gracias a Dios.